Historia de la imprenta antigua y moderna, presentado por Gerardo Sandoval e Itzel Ramírez. Existieron algunos métodos de impresión antes del año 1500 en diferentes partes del mundo, especialmente en Asia. Pero es con Gutenberg con quien la imprenta evoluciona. Los romanos imprimían diferentes hojas con inscripciones sobre objetos de arcilla hacia el año 440 a.C. De uso común en la antigüedad en Babilonia y otros muchos pueblos, como sustituto de la firma y como símbolo religioso. Los artefactos estaban formados por sellos y tampones para imprimir sobre arcilla, o por piedras con dibujos tallados o grabados en la superficie. La piedra, engastada a menudo en un anillo, se coloreaba con pigmento o barro y se prensaba contra una superficie elástica y dúctil a fin de conseguir su impresión. El libro más antiguo que existe, el Sutra del Diamante, fechado el 11 de mayo del año 868, un rollo de 6 hojas de papel de más de 5 metros de largo. Primera etapa, la impresión con bloques de madera en la China del siglo VI después de Cristo, durante la época de la dinastía Tang. Dos factores importantes que influyeron favorablemente en el desarrollo de la imprenta en China fueron la invención del papel en 105 y la difusión de la religión budista en China. Fue un sistema que permitía imprimir por medio de matrices de madera talladas, entintadas e impresas sobre una hoja de papel. La práctica budista de confeccionar copias de las oraciones y los textos sagrados favorecieron los métodos mecánicos de reproducción. Segunda etapa, la impresión con tipomóviles. La introducción de los tipos móviles, que entre los años 1041 y 1048, Bi Shen inventó en China el primer sistema de imprenta de tipos móviles, el cual estaba hecho de complejas piezas de porcelana con caracteres chinos tallados, los cuales se marcaban con tinta y se aplicaban sobre papel de arroz, pero su defecto era en que se rompían fácilmente. En 1298, el inventor Wang Shen comenzó a utilizar tipos de madera mucho más resistentes y también inventó un complejo sistema de mesas giratorias que mejoraba la calidad de impresión. Para encontrarnos con un aparato en el que se insertaban individualmente letras de barro cocido en una plancha de madera, donde tras entintar dicha plancha se plasmaban los caracteres elegidos sobre hojas de papel. ¿Pero qué sucesos se llevan a cabo para la transición de la imprenta antigua a la moderna? Bueno, los conocimientos se transmitían mediante manuscritos elaborados por monjes, pero este proceso era muy tardado. Con la invención de la imprenta, el proceso de copiado se aceleró y en cuestión de unos pocos años los escritos abarcaban un público enorme gracias a el abaratamiento de los costes de producción. Los monjes eran hasta el siglo XV las únicas fuentes escritas de peso en la sociedad. El feudalismo otorgaba el papel de reproducción y difusión de conocimientos a la Iglesia Católica, por lo cual esta era la única encargada de decidir de qué temas se podían hablar y de cuáles no. El copiado de libros pasó a ser realizado por las imprentas. Estas se regían por los temas que más se solicitaban e imprimían por encargo. Una vez superada la censura previa, había libertad para imprimir libros de distintas temáticas, y este círculo se fue abriendo con el paso de los años. Una vez la Iglesia y las monarquías absolutas perdieron el poder de controlar absolutamente todo lo que se imprimía, la difusión de ideas contrarias al feudalismo y a la religión establecida corrieron por toda Europa.
Básicamente, la invención de la imprenta hizo posible la multiplicación de textos en la Edad Media, cuando la edición de libros estaba muy restringida. Revolucionó la cultura al ampliar el número de lectores potenciales, al multiplicar el número de libros y reducir su costo, por lo que la alfabetización recibió un impulso enorme nunca antes visto hasta la fecha. La imprenta supuso la revolución más importante en contra de los poderes absolutos, monarquía e iglesia, ya que extendió el conocimiento, algo que estos poderes guardaron para sí mismos durante los 10 siglos que duró la Edad Media. ¿Cómo se desarrolla el invento de Gutenberg? La imprenta tuvo numerosos antecedentes para manejar su burocracia o reproducir ilustraciones ceremoniales. Los chinos, por ejemplo, quienes habían fabricado el papel de arroz, inventaron en el siglo XI un sistema de porcelana que permitía reproducir sus caracteres a partir de moldes de porcelana. Ya a comienzos del siglo XV se imprimían naipes y estampas con motivos religiosos, mediante la aplicación de una plancha de madera grabada y embadurnada con tinta grasa sobre el papel o el pergamino. Este procedimiento de impresión, la xilografía, era originario de Extremo Oriente, China o Corea, y entró en Europa a través de Italia. Anteriormente al invento de la imprenta, los libros y documentos se producían realizando copias manuscritas, en la mayor parte de las ocasiones por monjes, resultando ser un trabajo lento y arduo. En la Baja Edad Media europea se utilizaba la xilografía, una técnica mediante la cual un artesano grababa las palabras o dibujos que tenían que reproducirse sobre una tabla de madera. El trabajo era muy laborioso y si se desgastaba algún trozo o cambiaba parte del contenido, habría que volver a repetir el molde completo. Johann Gutenberg trabajó como herrero en el obispado de Maguncia. Estos conocimientos le fueron muy útiles para la fundición de los tipos móviles. El mérito de Gutenberg fue perfeccionar las técnicas de impresión existentes fundiendo en metal cada una de las letras del alfabeto por separado e ideando un sistema para ponerlas una a continuación de otra y sujetarlas. Tampoco fue mérito de Gutenberg la composición de textos con caracteres móviles, es decir, la fabricación de letras o símbolos individuales. Esta práctica surgió de un modo natural, a través de la necesidad de introducir correcciones en textos de planchas xilográficas. Ya era necesario extraer la letra a sustituir y reemplazarla por un taquillo o dado de madera que llevase grabado en relieve en nuevo carácter. El verdadero mérito de Gutenberg fue perfeccionar estas técnicas hasta conseguir un procedimiento tipográfico que ha permanecido sin apenas cambios hasta los primeros compases del siglo XX. Para ello procedió a sustituir la madera por metal, fabricando moldes de fundición capaces de reproducir tipos metálicos suficientemente regulares como para permitir la composición de textos. Se asoció con Johann Fox, el cual le concedió un préstamo para desarrollar su invento, fruto del cual en 1449 se publicó el Missal de Constanza, considerado como el primer libro impreso con tipos móviles en Occidente. Tras años de experimentación, logró poner a disposición de la humanidad uno de los mayores inventos de la historia, la imprenta de tipos móviles de metal. Funcionaba grabando cada carácter en relieve
y de forma inversa, sobre un troquel de acero que incrustaba con un mazo en una barra de cobre. Esta se colocaba en un molde, la matriz, para fundir cada letra, según su justificación. Después, la matriz se colocaba en un molde manual, ajustable, sobre el que se vertía una aleación fundida de plomo y antimonio, y de ese modo nacía cada uno de los tipos. El objeto principal de su técnica es el punzón, un paralelepípedo de acero sobre el cual se graba en relieve y del revés un signo tipográfico, que puede ser un número, una letra o un signo de puntuación. El punzón crea la matriz dentro de la cual se funden los caracteres, que después se colocan en una bandeja, se entintan y se imprimen en el papel. La imprenta nació en la ciudad germana de Maguncia a mediados del siglo XV, de la mano de Johannes Gutenberg. El 23 de febrero de 1455, Johannes Gutenberg imprimió la primera Biblia en una imprenta. A esta Biblia se le conoce como la Biblia de Gutenberg, la Biblia de 42 líneas o Biblia de Mazarino. El nombre Biblia de 42 líneas se refiere al número de líneas impresas en cada página y es usado para diferenciarlo de la edición posterior de 36 líneas. El mayor trabajo que realizó Gutenberg con su imprenta fue la Biblia de 42 líneas. Todas las líneas en las páginas de la Biblia están a 2 columnas y tienen la misma anchura. Las letras de cada palabra y las palabras entre sí tienen también la justa separación y sus bordes forman líneas verticales exactas, de manera que, como diríamos hoy, tiene un perfecto justificado. Las mayúsculas y los títulos están decorados a mano y a color. El tipo de letra utilizada fue la letra gótica. Por su lograda composición, es también uno de los más perfectos jamás impresos, como se aprecia en la lograda justificación y la armonía en la disposición del texto a 2 columnas y con 42 líneas en cada una. Por esto, esta obra marca el punto de desviación en el arte de hacer libros y en la transición de la Edad Media al mundo moderno.